Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero extenderte una cordial bienvenida a este espacio. Vamos a compartir y entrar de lleno a lo que son las 20 distinciones de este proceso de transformación personal. Soy Mariano Andrés Jiménez, estoy certificado como coach ontológico y vamos a compartir en breve sobre la primera lección, que son los enemigos del aprendizaje, y vamos a hacer un repaso de lo que veníamos hablando hasta el momento. Te había comentado que antes del año 1500 el saber radicaba en la palabra de un maestro y que había teorías que se contradecían. Antes del año 1500 teníamos la teoría geocéntrica, se pensaba que la Tierra, y se creía, no solamente se pensaba que la Tierra era plana, que no había nada más allá de los océanos y que más allá había un abismo y que la Tierra estaba sostenida como si fuese por monstruos y figuras mitológicas. Eran creencias, fue funcionales para esa época, pero llegó un momento donde con la reinvención de la imprenta, los libros, los textos empiezan a llegar a las manos de los usuarios y empiezan a ver que lo que se enseñaba a lo que estaba pasando se contradecía constantemente. Entonces iba muriendo la vieja teoría, se iba haciendo una transición y fue necesario adoptar una nueva manera de mirar, un nuevo paradigma. Entonces ahí aparece la figura de Nicolás Copérnico, que con sus estudios empieza a comprobar y empieza a postular eh, y a refutar las viejas teorías. Entonces viene este cambio de paradigma. Nace así un nuevo movimiento, la ciencia, que es un sistema ordenado de conocimientos estructurado que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales. Este nuevo movimiento se llama ciencia y los que lo practican son los científicos. Entonces todo lo que pertenecía al mundo interno se relega, pasa a un segundo plano y se produce un desbalance entre lo que soy y lo que sé. Entonces somos espíritus, un observador dentro de un cuerpo, y esta unión conforma un tercer cuerpo que es el alma. Entonces decimos que el ser humano está compuesto por un mundo interno y también por un mundo exterior a él. En otras palabras, hay cosas que actúan y está aquello que recibe la acción. En este caso, aquello que actúa es el observador, el espíritu, la energía, el ruach, el ki, el chi. En otras culturas lo llaman de esta manera, nosotros lo llamamos espíritu u observador, y habita dentro de un cuerpo biológico que está ocupando temporalmente y que cuando termine su finitud y tenga que salir de este cuerpo, el observador va a continuar existiendo, porque esa es una ley de la energía. Nada se crea, nada se destruye, sino que todo se transforma. Por eso afirmo que estamos en un proceso transformacional. Y se generó un conflicto, porque en la vieja metodología y desde el actual sistema educativo, el enfoque está en cuánto aprendes y no en cuánto sos capaz de aprender. Entonces, ¿qué le falta al actual sistema de aprendizaje? Lo que le falta al actual sistema de aprendizaje es la figura del ser, la figura del observador, de vos, de mí. Entonces, ¿qué era aprendizaje? Era la adquisición del conocimiento de algo por el estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. En la vieja metodología, el enfoque del aprendizaje es aprender desde la teoría. Pero en el nuevo paradigma, que es la nueva metodología, la que estamos proponiendo del aprendizaje ontológico, la que viene a ser funcional y necesaria para nosotros que habitamos en este tiempo, el aprendizaje es pasar por el cuerpo la información y experimentar la emoción que genera el vivirlo y no el que te lo cuenten, o sea, el vivenciarlo. Entonces el aprendizaje ontológico se da en nuestro mundo interior, donde se generan emociones positivas, desarrollándose así nuevas distinciones con las cuales podemos desafiar nuestra historia personal. Esa sería nuestra versión, nuestro relato, lo que nosotros contamos que somos nosotros, y también desafiar nuestras tradiciones y costumbres heredadas, permitiéndonos centrarnos en nuestro estar siendo acá y ahora. Así que tenemos un mundo interno que está compuesto por los valores, el propósito de la vida, la conciencia, las cosas del alma, la espiritualidad, las cuestiones del ser, y le sumamos
el mundo emocional que crean esos seres humanos interconectados. Es decir, en la vieja metodología, el mundo interno quedó relegado, solamente la gente se enfocaba en adquirir y acumular conocimientos, pero hoy día el hombre está necesitando que haya una fusión entre el mundo interno, el mundo externo y el mundo de las emociones para poder ser ese ser completo, integral, plenamente desarrollado. Entonces así es como adquirimos plena conciencia de la fusión de nuestros mundos, el mundo interno y el externo, y de todo lo que lo componen, que son las historias pasadas, los logros, aquello que haces bien, aquello que haces mal, aquello de lo que te enorgulleces, aquello de lo que querés olvidar, todo está ahí adentro del mundo interno, externo y del emocional, como uno solo. Lo fusionamos. Entonces, al ser parte de un todo, nos conectamos y se calibra todos estos mundos con la original fuente de poder y desarrollamos un estar siendo consciente en plenitud y en completud. ¿Y cuál es el desafío? Como seres humanos tenemos un gran desafío ante nosotros, el cual es el de aprender a relacionarnos a partir de las nuevas distinciones que vamos incorporando. Esas nuevas distinciones se dan a partir de esos nuevos estímulos emocionales que vamos adquiriendo durante nuestro proceso de aprendizaje. La fusión que se genera entre el mundo exterior, el mundo interior y el mundo emocional hace que la experiencia de aprendizaje pase por el cuerpo y nos regala un darnos cuenta, que nos abre un nuevo mundo de posibilidades. Fíjate en esta imagen de Facebook, cómo están los continentes, hay loguito de usuarios y hay como flechas interconectando. Se llaman redes sociales. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, porque el ser humano es un ser social que vive en comunidad y en estos tiempos, como sociedad, hemos incorporado a nuestros estilos de vida las nuevas tecnologías, lo cual requiere estar conectados y esa conexión hace referencia a la relación que se da para que así generemos los espacios que necesitamos para desarrollar amenamente nuestra existencia. O sea, el ser humano es un ser social que habita en comunidad y se transforma por medio de las conversaciones e interacciones que mantiene con el otro, y ahora integramos a este ser las nuevas tecnologías. O sea, ¿hay conectividad? Sí, hay conectividad. ¿Estamos conectados? Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo podemos conectarnos, establecer relaciones de confianza para lograr nuestros objetivos? Entonces, si hay un punto clave, es el de distinguir esos estímulos emocionales en nosotros para reconocerlos, para gestionarlos, para administrarlos y aplicarlos en nuestro diario vivir mientras nos relacionamos con nuestros pares. Entonces, vemos que las redes sociales nos interconectan. Hay tres factores que están cambiando la forma de hacer negocios, la forma de convivencia, que son el Internet, la globalización y la inteligencia artificial. Todo esto están siendo integrados por las personas. De hecho, la generación última que están haciendo, los centennials, o la generación que le están llamando la generación covidiana, ya son nativos digitales, ya tienen integrado las nuevas tecnologías. Piensan que Dios tiene un celular. Nacen, es imposible para ellos pensar que nosotros, independientemente de la edad que tengamos, no teníamos esto que tienen ellos respecto a los dispositivos. Entonces, como seres, tenemos un gran potencial. Se nos ha dotado de inteligencia y albedrío, o sea, que podemos elegir nuestras acciones y diseñar nuestro rumbo. Ahora bien, respecto a los enemigos de nuestro aprendizaje, esta es una visión de una cosmovisión del cosmos. O sea, ahí vemos la Vía Láctea y en un círculo de color púrpura está nuestro sistema solar. O sea, fíjense en relación de tamaño. Y ahí puse una silueta de un hombre y una mujer, pero en un tamaño grotesco, digamos, para poder, fines prácticos de estudio, comprender. Entonces, nuestro sistema solar, ahí en la zona que aparece marcado, en un círculo púrpura y verde. Así que vamos a poner más en perspectiva. Nuestro planeta, la Tierra, es el tercer planeta de los 9 que conforman el sistema solar. En su relación a su distancia del Sol, es el quinto en tamaño. Es el único planeta
que tiene océanos, una atmósfera rica en oxígeno, una temperatura promedio de 15 grados, condiciones que han determinado la existencia de la vida animal y vegetal en la Tierra. Según la ciencia, según la educación que hemos recibido, estos datos son certeros. Entonces, en este mundo, ya enfocándonos más en el mundo, en relación de perspectiva, vivimos, convivimos, interactuamos, interpretamos y decidimos. En este mundo, en esta tierra donde desarrollamos nuestra existencia, donde estamos acá y ahora, nos fijamos metas y objetivos. Entonces, conociendo nuestro gran potencial que tenemos, ¿qué nos está impidiendo lograr nuestros objetivos, sueños, metas y deseos justos? Fíjate cómo nos fijamos metas y objetivos, como por ejemplo graduarnos en los estudios con buenas calificaciones, también conseguir un buen empleo, una casa propia, independizarse, comprarse un automóvil o una moto, formar una familia, triunfar en alguna disciplina deportiva, tener éxito con el sexo opuesto, triunfar en alguna disciplina artística. En la mayoría de los casos, y en raras excepciones, las personas encaran su vida en conseguir cosas, en el hacer o en el tener, y se olvidan del ser. Muchos dicen, soy encargado de tal puesto. Sin embargo, eso no es lo que son, sino que eso es a lo que se dedican. Uno no es lo que hace. El ser tiene el increíble potencial de lograr resultados. Es raro escuchar a alguien decir que su meta u objetivo es realizarse por medio de aquello que busca. Es muy raro que alguien te diga eso. Eso pasa inadvertido para la gran mayoría y al no lograr el resultado deseado, llega el resentimiento o la frustración. Tal vez la conversación que escuches es que no llego a fin de mes. Entonces, están pasando muchas cosas dentro del ser. Entonces, ¿qué es aquello que nos está impidiendo lograr aquello que deseamos lograr? Y tiene mucho que ver con el enfoque. Tiene mucho que ver porque el ser está compuesto por el cuerpo, el lenguaje y la emoción, elementos desde el cual rescatamos aprendizaje desde el hacer y lo trasladamos al ser. Y ponemos el pensamiento, a la razón y al cerebro en el centro de lo que es el aprendizaje. Y en esta ola de pensamiento se definió al ser como un ente pensante, por ser un ser racional, ya que es en el pensamiento donde radica el valor de quienes estamos siendo. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Que yo más sé, mejoro. Como puedo pensar, puedo pensarme, y como puedo pensarme, puedo diseñar acciones que me permitan tener ideas, y puedo aterrizar esas ideas en un papel y transformarlas en un plan, y a partir de ahí accionar, y ese accionar va a traer el resultado deseado. Entonces, respecto al mundo interno y al mundo externo, que tenía que ver con los valores del mundo interno, las cuestiones referentes al ser como el propósito de tu vida, la conciencia, las cosas del alma, la espiritualidad, y el mundo exterior tiene más que ver con el saber hacer, con la tecnología, con la industria, con la ciencia, con la medicina, con la economía. Son las características del mundo exterior. Estos dos mundos estaban en conflicto, pero hoy día estamos tomando conciencia y los estamos fusionando, y a estos dos mundos le añadimos el mundo de las emociones y estamos pasando la experiencia por el cuerpo. Entonces, ahí estamos hablando de un ser integral, completo, íntegro, plenamente desarrollado, perfectible. No perfecto, perfectible, con la capacidad de el progreso de la mejora continua. Entonces, ¿dónde estoy con lo que sé? ¿Qué me genera esto? Bueno, el mundo de las emociones es muy importante, porque si a lo que te estás dedicando no te satisface, cambia el método de educarte. Entonces, el aprendizaje ontológico tiene mucho que ver con conciliar y fusionar el mundo interno con el externo y añadirle el mundo de las emociones. Y te invito a que puedas habitar cada experiencia, cada espacio que ocupes, cada situación en la que estés, que la habites, que la experimentes, que veas qué te pasa con eso.
que puedas recurrir a otras llaves de aprendizaje como son los centrados, que los centrados son como poner una música que te relaje, algo que te guste y que tomes conciencia de tu respiración. Simple como eso, no hay que hacer falta hacer como ningún mantra ni ninguna recitación. Es eh, normalizar los valores biológicos del latido cardíaco, de estar tranquilo. Entonces es como que las aguas se aquietan, entonces puedes ver con más claridad. Desde el observador que somos, al pasar la información por el cuerpo, se crea un espacio y se genera una zona de aprendizaje en la que nos convertimos en aquello que sabemos. Estamos en una nueva era, es la era digital, donde el activo más valioso es la información. Por eso urge reconciliar el mundo interior y el mundo exterior, lo que está dentro con lo que es externo, como una fusión entre aquello que actúa y aquello que recibe la acción. Entonces, reaprender requiere desaprender para volver a aprender y así aprenderlo de nuevo otra vez, de una manera más emocional. De esta manera, estaremos integrando el mundo interior y el exterior y la palabra clave acá es distinción, es distinguir. Entonces, desde nuestros filtros, que son los 5 sentidos, hay cosas que sí sabemos, son nuestros saberes, cosas que sabemos que aún nos falta aprender, hay cosas que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo no sé pilotear un avión, entonces yo sé que no sé pilotear un avión. ¿Vos sabés hablar ruso? ¿No? Entonces sabés que no sabés hablar ruso. Hay cosas dentro de tu persona, de tu punto de vista, de tu ser, cosas que sí sabes y haces muy bien, hay cosas que sabes que no sabes hacer todavía, y cosas que no sabemos o resultados que aún no obtenemos y que todavía no vemos como posibles. O sea, que no sabemos, que están moviéndonos desde la zona de confort, atravesándonos la zona de miedo o pánico y que se encuentran en la zona de aprendizaje. Esas cosas que deseamos, lo que queremos ser, hacer y tener y que no estamos logrando está fuera de nuestro punto de vista, de fuera de nuestra persona. Están en la zona de la oportunidad, en la zona de las posibilidades. No está dentro de nuestra zona de confort. Siempre estamos dando vueltas en círculos a veces. Entonces, en un universo lleno de puntos de vista y puntos de vista diferentes, donde es más lo que hay por conocer que lo que se conoce, reconocemos que nuestra mirada e interpretación es una entre millares de millares. Interpretamos nuestro estar siendo en este universo por medio de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Y dentro de cada punto hay diversos relatos, historias, triunfos, fracasos, amores, trabajos, sueños, oportunidades perdidas, miedos, fobias, etc. Yo te grafiqué acá, te puse una imagen del universo con estrellas. Bueno, cada puntito de luz que hay ahí es una persona. Y dentro de cada persona, o cada puntito que hay acá, que son millones y millones, hay historias pasadas, hay fracasos, miedos, sueños. Y uno de esos puntos soy yo, y el otro sos vos, y los otros son los otros. Entonces, estamos para fines prácticos de estudio graficándolo para poder entenderlo. Entonces, ¿qué hay fuera de nuestros puntos de vista? De nuestra mirada o de nuestras interpretaciones personales. Está todo aquello que queremos ser, hacer o tener y que no lo estamos teniendo debido a que tenemos posturas que impiden nuestro progreso y nuestra concreción de lo deseado. Entonces, desde el coaching ontológico se nos invita a distinguir los enemigos del aprendizaje y una vez identificados estos enemigos del aprendizaje en nosotros, desafiar esas creencias instaladas generando el quiebre adecuado de que si eso no es lo que quiero o necesito, entonces, ¿qué es lo que sí quiero y necesito? Entonces, desde el coaching ontológico aprendemos que podemos adoptar una nueva actitud en cuanto a todas las áreas de nuestra vida y estar abiertos a una nueva mirada, a un nuevo estar siendo, a un nuevo observador en constante proceso de desarrollo de mejora continua, trabajando en nuestros mundos interpretativos. Los enemigos del aprendizaje surgen cuando nos disponemos a aprender cosas nuevas. Es necesario que aparezcan ya que son parte de la oposición en todas las cosas. Tiene que haber un opuesto.
Y sin oposición no hay progreso. Es decir, si no conociéramos lo dulce, no podríamos saber lo que es el amargo. Lo mismo con el bien y el mal. Igualmente con la ignorancia y el aprendizaje. Tiene que haber una oposición en todas las cosas. Y los enemigos del aprendizaje más comunes son la ceguera de nuestra propia incompetencia. No vemos que por ahí necesitamos aprender algo de nuevo otra vez o no lo sabemos cómo deberíamos saberlo. Y somos orgullosos y defendemos a rajatabla y nos ofendemos y todo el tema. Eso no nos deja aprender. Miedo a reconocer que ignoramos algo. Miedo a hacer el ridículo y vergüenza a mostrarnos incompetentes en algún área. No solicitamos ayuda por orgullo. ¿Reconoces alguno de estos enemigos en vos? Síndrome de omnisciencia o arrogancia de pretender saberlo todo. No poner en práctica lo aprendido debido a la pereza. Ansiedad provocada por la impaciencia al querer saberlo todo ya mismo. Desautorizar por desconfianza a que alguien pueda enseñarme algo nuevo. Esto fue tomado del libro Metamanagement de Freddy Kaufman, que es un líder empresario, coach, que tiene muchos libros y estudios respecto al mundo organizacional de las empresas, pero todo es aplicable también porque somos un espacio de aprendizaje nosotros. Somos un mundo, somos una empresa también y estamos trabajando e invirtiendo en nuestra propia mente, que la mente es el instrumento más poderoso que tenemos. Bien, hasta acá como venimos. Espero que estés pensando, que estés considerando todos estos saberes y vamos a hacer un repaso hasta acá. Yo te voy a invitar a mirar en este cuadrado que aparece en pantalla y voy a hacer un resumen de lo que venimos hablando pero gráficamente. Vamos a suponer que en este cuadrado que está en la pantalla, esto representa todo el conocimiento que existe. Todo el conocimiento del universo está dentro de este cuadrado. Y dentro de este universo de conocimientos, que este cuadrado representa todo el conocimiento que existe, todas aquellas cosas que sabemos, las que no sabemos y aún las que podemos llegar a saber, están todo acá adentro. Ahora bien, nosotros somos ese punto rojo que apareció ahí y lo hice muy grande ese punto, porque lo que nosotros sabemos de todo lo que existe es como menos que un granito de arena. Pero lo puse así como para fines prácticos de entendimiento. De que todo ese conocimiento existente, el punto rojo grafica lo que nosotros sí sabemos o creemos saber. ¿Y qué hay dentro de ese punto? Bien, dentro de ese punto hay sueños, anhelos, historias pasadas, amores, parejas, relaciones, fracasos, resentimientos, felicidad y un largo etcétera y etcétera. Y dentro de ese punto que somos nosotros está la llamada zona de confort, donde nos sentimos seguros y estamos en control. Entonces ahí está nuestra zona cómoda, dentro de nuestro ser, donde es como una bolsita donde tenemos todas nuestras herramientas, todas las cosas que sabemos están dentro de nosotros y esa es nuestra zona de confort. Ahora bien, ¿qué hay fuera del punto? Está la posibilidad. Es como una puerta que se abre cuando yo digo, y esto no lo sé, ¿cómo lo hago? Cuando yo digo eso y declaro mi ignorancia y me declaro aprendiz, se abre una puerta que me lleva a ese mundo desconocido donde está todo lo que yo necesito, todo lo que quiero y todo lo que anhelo. ¿Qué significa la palabra posible? Es todo aquello que puede ser, que puede existir, que existe o que puede suceder. Y todo eso no está dentro mío, está fuera de mí. Por eso, el ser humano es un ser social que habita en comunidad, necesitamos del otro, porque, como siempre digo, si vas a vender necesitas un otro que te compre, y si vas a comprar necesitas de un otro que te venda. Entonces necesitas interactuar con el otro. Si vas a generar un emprendimiento, vas a necesitar un mercado. Y un mercado es un grupo de personas que tiene el poder adquisitivo para comprar tu producto o tu servicio. Entonces vas a necesitar establecer relaciones de confianza y vas a necesitar conectar con la emoción del otro, porque no le vas a poder imponer tus puntos de vista, porque el otro es un otro. Entonces, puede definirse lo posible como potestad esencial. Ser es posible siendo, hacer es posible haciendo y así en un largo etcétera. Entonces,
Cuando queremos relacionarnos con otras personas, nosotros por ahí fallamos en las comunicaciones. Los enemigos del aprendizaje surgen cuando nos disponemos a aprender cosas nuevas o nos disponemos a emprender nuevas experiencias. Entonces vamos a detallar cada uno de los enemigos del aprendizaje. Y acá es importante, si necesitas pausar el video y tomar nota de las capturas, y que no te enfoques tanto en lo que yo digo, sino no importa lo que sale de mi boca o lo que llega a tus oídos, sino lo que vos estás interpretando. Eso es lo que importa. Lo que yo diga con mi boca y llega a tus oídos no es tan importante como lo que tu mente interprete. Lo cual, si hay algo que te hace sentido o necesitas un poquito más de abrir sobre el tema, nos ponemos en contacto y profundizamos sobre esto en las sesiones individuales. Entonces, el primer enemigo del aprendizaje, no hay un orden porque esto lo ponemos en orden para estudiarlo, es la incapacidad o miedo a decir no sé, es la declaración de ignorancia. En este enemigo del aprendizaje ponemos atención masiva y foco en nuestras experiencias pasadas. Creemos que tenemos o deberíamos saber algo, pero nos cuesta reconocer que no lo sabemos. Ahora, para aprender debemos declarar nuestra ignorancia. Ese es el antídoto. Decir, no lo sé. Y eso va a abrir el espacio para un nuevo saber. La ignorancia es la puerta del aprendizaje. La ignorancia precede al aprendizaje. Esto lo logramos declarando no sé, cuando realmente no sepamos algo. El otro enemigo del aprendizaje es culpabilizarnos o victimizarnos. Al no poder enfrentar o resolver problemas por nosotros mismos y relacionado con otros enemigos del aprendizaje, responsabilizamos o culpamos a factores externos cuando en realidad se debe a nuestra incapacidad de resolución. No me hago cargo, no me hago responsable, le echo la culpa a la circunstancia. Me victimizo, porque el gobierno, porque la sociedad, porque no me escuchan, porque no me compran. Siempre culpando al mundo externo. O sea, ¿de qué te querés hacer cargo en este enemigo del aprendizaje? ¿O de qué estás evadiendo? Entonces es más fácil encontrar culpables o poner excusas que asumir la responsabilidad o declarar nuestra ignorancia sobre el asunto sin resolver. Otro enemigo del aprendizaje es lo dado como soy, no puedo. Este enemigo del aprendizaje hace alusión a estados, condiciones o falta de estas condiciones para así evitar un resultado deseado por diversos factores como la edad, dado que soy muy joven no puedo hacer esto, dado que soy muy viejo no puedo hacer aquello, o dado que soy feo, dado que soy bruto o bruta, bajo, baja, alto, tímido, o esto no es para mí, no lo puedo lograr. Evitamos así la responsabilidad. Y la responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder. Entonces, esto es importante, esto nos da habilidad para responder y hacerle frente a los desafíos. A ver, esto no me está saliendo. ¿Qué estaba pasando con esto? A lo mejor no estoy viendo el panorama completo. ¿A quién le puedo preguntar? Y entonces uno se está haciendo responsable, está teniendo habilidades para dar respuestas. Otro enemigo del aprendizaje es la ceguera cognitiva. Aquí no sabemos que no sabemos. Directamente ignoramos el tema. Entonces, para aprender, debemos declarar nuestra ignorancia también. La ignorancia, lejos de ser lo opuesto al aprendizaje, es la que antecede al aprendizaje. Cuando nos declaramos ignorantes, no debemos sentirnos mal, sino que es reconocer que no estamos sabiendo algo y eso crea el espacio. Es una bendición no saber todas las cosas, porque podemos seguir aprendiendo. Entonces hay cosas que no sabemos, aún que no sabemos. Otro enemigo del aprendizaje es querer tenerlo claro todo el tiempo. Aquí tenemos una actitud a cerrarnos al aprendizaje, al evitar admitir que para poder aprender algo debemos admitir que no lo sabemos. Aquí hay que pasar por el no saberlo. Así se evitan momentos de confusión. Ahora bien, el aprendizaje, si lo comparamos con viajar de noche en un vehículo, implicará tener conocimiento del camino hasta donde le llegan las luces del vehículo. El destino está mucho más allá en la oscuridad, por lo cual ante la ausencia de luz o conocimiento, las personas entran en un estado de pánico y confusión. Otro enemigo del aprendizaje es ser adicto a las respuestas. Esto tengo que saberlo, no lo puedo estar ignorando. Es un enemigo del aprendizaje, ¿por qué? Porque obtenemos las respuestas de manera vaga, sin hacernos planteos o las preguntas apropiadas.
siendo que al hacernos preguntas apropiadas nos abre el camino para que se genere la experiencia de aprendizaje. Otro enemigo del aprendizaje es no dar prioridad al aprendizaje. Por diversos motivos, ponemos excusas, decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos una agenda, que tenemos una agenda muy cargada, etc. Otro enemigo del aprendizaje es la incapacidad para desaprender. ¿Para qué innovar si funciona bien así como está? Si siempre lo hicieron así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si funciona hasta ahora así, que siga así. Eso es un enemigo del aprendizaje. Aprender sin diversión, otro enemigo del aprendizaje. El humor fija conocimientos y hace amena la experiencia del aprendizaje. No damos crédito a que uno es un buen complemento del otro. Es decir, aprendizaje y humor, ¿cómo van a estar unidos? Es decir, pensar que humor y aprendizaje no se complementan es un gran error y de hecho nos impide seguir aprendiendo. Otro enemigo del aprendizaje es confundir saber con estar informado. Con saber nos referimos al saber hacer. Estar informado, en cambio, es un proceso cerebral al que le falta el ingrediente de la acción. Otro enemigo del aprendizaje es no ser enseñable, por no darle autoridad a un maestro o a un mentor para que nos enseñe y así ser enseñados. O no damos autoridad a una persona más joven que nosotros, entonces nos perdemos la oportunidad de aprenderlo desde la mirada rica de la otra persona, desde su experiencia personal. Entonces, para cambiar nuestros resultados, debemos ser nuevos observadores. Y esto es el aprendizaje. Es cambiar el observador. Al declarar nuestra ignorancia, al aprender algo que no sabíamos, teniendo en cuenta que hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, y está bien que no sepamos todas las cosas, y que hay cosas que no sabemos, y esas están fuera de nosotros, en el mundo externo. Yo te había comentado que del espectro visual, de un 100%, y esto está comprobado con respaldo científico, nosotros solamente podemos visualizar un 1%, quiere decir que hay un 99% de cosas que no sabemos, que no nos damos cuenta, de las que no nos percatamos, y es en ese espacio donde está todo lo que queremos ser, hacer o tener. Ahí está todo lo que anhelamos, ahí está todo lo que queremos lograr, y está fuera de nosotros. Entonces, abrir nuestra mente a nuevas oportunidades es estar preparados para seguir haciendo las cosas que necesitamos para lograr los resultados que deseamos. Bien, hasta acá la primera lección de los enemigos del aprendizaje y te voy a invitar a escuchar el segundo módulo, que es ser, hacer, tener. Bien, ser, hacer, tener, la segunda distinción, se le llama la aritmética sagrada. La gran pregunta que nos hacemos en este siglo XXI, ¿cuál es? ¿Quién soy? Entonces, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi destino? Si no estás satisfecho, satisfecha con lo que tenés, pregúntate si estás satisfecho o satisfecha con quién sos o con lo que haces. Te muestro estas imágenes, por ejemplo, del jugador de fútbol. Dicen que es el mejor del mundo en esta época, ¿no es cierto? Tiene sus balones de oro. Y, bien, eso es lo que él hace. Ese es su don, su talento. Él ganó el premio, esos son sus resultados. Y tenemos del otro lado un hombre con un reloj, aparentemente bien vestido, con buen gusto, con buen estilo de vida. Acá tenemos un cantante que fue premiado como el mejor cantante de Latinoamérica. Gustos son gustos, no tengo una opinión, creo que es Daddy Yankee, me parece. Pero fíjense cómo está vestido, sus anillos en la mano, su postura. Yo te digo que este no es el verdadero ser, ese es el personaje que él está interpretando. Él se muestra así. Y acá tenemos otra persona, aparentemente por sus rasgos debe ser algún magnate petrolero, tiene un auto bañado en oro, joyas. ¿Mm? ¿Se lo puede llevar a esto a otro plano cuando tenga que salir de este cuerpo que habita? ¿Él es eso? ¿Es rico? ¿O simplemente tiene riquezas?
Y acá hay niños, y los niños muchas veces fueron referidos, por ejemplo, por Jesucristo, que seamos como niños, en el sentido del asombro, de la inocencia. Pero cuando somos niños nacemos con la mente en blanco y soñamos e imaginamos cosas y van enseñándonos conceptos sobre el bien, sobre el mal, que esto es correcto, que esto es incorrecto. No los elegimos nosotros, ni siquiera nuestro nombre elegimos. Entonces se va formando la persona, el personaje, la máscara, y va tapando al verdadero ser. Y empezamos a actuar desde ahí. Entonces, ¿qué es el ser? El ser es todo aquello que nos llevamos al morir. ¿Qué nos llevamos al morir? Bien, es una muy buena pregunta. ¿Nos llevamos el trabajo? No, no nos llevamos el trabajo. ¿Te llevas el certificado que tenés pegado en la pared? No te llevas eso. No te llevas el auto, no te llevas los terrenos. Ni siquiera la foto de Messi con sus balones de oro. No se lleva todo eso. ¿Qué nos llevamos cuando salimos de este plano? Nos llevamos las experiencias, nos llevamos el cariño, nos llevamos el amor, o nos llevamos también el desprecio. Porque no nos llevamos cosas. Porque el ser no es algo, es alguien que habita un cuerpo temporalmente, pero va generando experiencias y esas experiencias van quedando plasmadas en la esencia. Y eso no se borra jamás, te lo llevas al otro lado. Por lo cual yo te invito a que tengas experiencias que te satisfagan, o sea, experiencias que disfrutes, para que cuando tengas que irte de este plano, porque todos vamos a salir en algún momento de este plano, estamos temporalmente acá, vas a poder llevarte todo ese cúmulo de conocimientos, de saberes, pero no te vas a poder llevar las cosas materiales. Entonces habitualmente las personas nos marcamos objetivos y metas, como por ejemplo tener dinero, ganar dinero, y con ese dinero comprar autos, tecnología, tener comodidades, viajar por el mundo, hablar idiomas. Entonces, en esta sociedad de consumo en la que estamos habitando ahora, en este momento, se está muy obsesionado con el hacer y con el tener. Los que tienen, luego lo que hacen y por último valoramos quiénes son. O sea, yo para poder ser feliz tengo que hacer más cosas, estar más tiempo en el trabajo, hacer más horas extra, vender más cosas para tener más dinero. Y para cuando tenga más dinero voy a tener más comodidades. Y cuando tenga más comodidades voy a ser más feliz. Entonces pongo al ser siempre al último. Y entonces ahí es donde nos equivocamos. Porque esto es lo que hablamos en una sociedad de consumo. Nos consume. Entonces, en el orden actual de cosas, podemos decir que el enfoque es tener para hacer. Y esta frase de Albert Einstein dice que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Si querés conseguir un resultado diferente, entonces tenés que hacer cosas diferentes. Fíjate esta frase, si querés conseguir resultados, o sea, tener, entonces tenés que hacer cosas diferentes. Porque de lo contrario, nadie consigue mejores resultados haciendo más de lo mismo. Esto es lo que dice la frase. Es una muy buena frase, es muy motivacional, es completamente cierta, pero está mal utilizada porque deja a un lado el ser. Porque esta frase se aplica al saber hacer, ¿m?, para saber tener. Entonces, este es el orden correcto de la vida. Primero enfocarnos en el ser, dar un buen descanso, comer nutritivamente, vestirnos, entonces como para poder estar bien, limpiar bien la casa, tener armonía. Entonces, después viene el hacer. ¿M? Las cosas que, nuestras habilidades, nuestras capacidades. El éxito que vayas a tener en la vida va a depender primordialmente de dos factores. Una, de quién sos, de tu identidad, y otra de tu manera de hacer las cosas. Es decir, que durante este proceso de desarrollo vas a necesitar aplicar atributos y técnicas que te van a permitir obtener resultados. En este orden, ser, hacer, tener. Entonces las mejores cosas de la vida no son cosas necesariamente. Las cosas, lo que se tiene por medio del hacer, son medios para llegar a determinados fines. Entonces hay gente que se equivoca, ve el dinero como un fin, y el dinero es un recurso, es un medio para lograr un fin.
Y entonces vas a ver a gente que dice, yo tengo tantos hijos. ¿Tenés tantos hijos o estás siendo el padre de tantos hijos? Porque cuando decís tengo, ¿qué es lo que tenés? Las cosas se tienen. Y no podés cosificar al nivel de cosa a un hijo. Entonces, estamos hablando de relaciones, de poder entender lo que es la aritmética sagrada, de validar al otro, como un ser, y no cosificarlo al nivel de cosa. Entonces las mejores cosas de la vida no son cosas necesariamente. Y a través del lenguaje vamos viendo cómo muchas veces utilizamos el lenguaje de manera equivocada y la palabra crea. Entonces, ¿qué valoramos primero? Bien, esto también es aprendizaje. Y para cambiar nuestros resultados debemos ser nuevos observadores. Así que espero que esta segunda lección te esté ayudando a cambiar la mirada, el enfoque de lo que es el verdadero orden de la vida. Entonces hablamos de los enemigos del aprendizaje, hablamos del ser, hacer, tener, y ahora vamos a pasar a hablar de la realidad. Bien, te doy la bienvenida a este tercer módulo, la realidad, y te voy a invitar a que te preguntes, ¿qué es la realidad? Es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. Wow, esta es una definición filosófica de la página filosofía.org. Es aquello que realmente existe, es un hecho, es lo que pasa y está fuera de mí, está en el mundo externo. Entonces, ¿te acordás que te dije que el espectro visual del haz de luz? Bueno, esa es la realidad, es lo que está fuera de mí. Y de esa realidad, a través de los sentidos, yo puedo distinguir o darme cuenta de un 1%. Quiere decir que se me escapan un montón de cosas. Hay 99% de cosas que yo no sé que no sé todavía. Entonces, en el coaching ontológico proponemos esta forma de visualizar la realidad. Realidad es hechos más las interpretaciones que hacemos de esos hechos. Es decir, la realidad no es lo que está pasando, sino es lo que yo estoy creyendo o interpretando. Porque eso tiene sentido para mí. Yo no puedo entender el mundo exterior. Es más, te invito a que ahora mires hacia un costado y visualices un cuadro, un florero, un vaso, lo que sea. Esa imagen del objeto que estás mirando, que elegiste, vos lo estás viendo así como lo estás viendo ahora. Pero en la realidad, esa imagen no está allá enfrente tuyo, en esa distancia. Esa imagen está en una parte de tu cerebro y ni siquiera es así como la ves, está invertida. Si te pones a googlear cómo funciona el órgano de la visión, vas a ver que esa imagen está dentro de tu cabeza y está invertida. No es así como lo ves. Entonces la realidad no es lo que está pasando, no es lo que estás viendo, es lo que vos estás mirando, es lo que vos estás interpretando. Traje recién la palabra mirar. Mirar no es lo mismo que ver. Oír no es lo mismo que escuchar. Oír y ver son funciones biológicas. Y desde la biología el sonido es una onda y la imagen está dentro del cerebro, es un impulso eléctrico del cerebro. Entonces, los sentidos mentales le dan interpretación y significación a esas imágenes. Entonces la endereza la imagen y nosotros no andamos viendo cosas al revés de cabeza. El cerebro lo comanda la mente y entonces nosotros vamos dándoles interpretaciones, significados. Pero cuando ahora te invito a integrar este nuevo concepto de realidad, son los hechos más las interpretaciones. Es lo que está pasando más lo que yo entiendo de lo que está pasando. Si miramos la realidad desde este punto de vista, nos damos cuenta de que no existe solo una realidad y nos abrimos a un mundo de posibilidades. Podrás entender entonces que hay dos realidades. Está aquella que se muestra como hechos independientes a vos y está aquella que es más subjetiva y podríamos decir que está dentro de cada uno de nosotros, que son nuestras interpretaciones. Entonces yo tomé esta imagen de dos cerros y una brecha en el medio. Uno es la realidad actual, donde estamos ahora, donde estamos parados acá y ahora. Y el otro es la realidad ideal, es nuestra vida soñada, aquello que queremos ser, hacer o tener. No podemos llegar ahí porque hay un espacio vacío en el medio. ¿Y qué tenemos que hacer?
para poder llegar al otro lado. Y acá estamos hablando de las habilidades, de las competencias, de las sensibilidades, de las herramientas, ponele si querés. Entonces, acá es donde estoy actualmente, realidad actual, y del otro lado está lo que quiero lograr. Entonces, la realidad, traigo de nuevo esta imagen del numerito en el piso. Una persona ve un 9, el otro ve un 6, generan un debate, una discusión, se descalifican. Pero ¿qué otras posibilidades podría haber acá? Podrían agarrar y decir, bueno, puede ser que no lo estoy viendo desde tu punto de vista. Entonces, debemos entender esto. No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. La realidad nuestra no es lo que está pasando, sino lo que estamos creyendo o lo que estamos interpretando. Y cada persona tiene su verdad y su realidad. Cuando entendemos esto, vamos a empezar a establecer mejores relaciones con el otro. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Escuchar las distintas versiones te ofrece un panorama más claro. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. Y yo te invité a hacer este juego de que todo el mundo puede verse desde infinitos puntos de vista, ya sean personas, objetos, lugares, emociones, sonidos, etc. Pero cuando no entendemos algo, cuando no estamos de acuerdo con algo, puede ser que no estemos viendo toda la escena completa, las historias que hay dentro del otro. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Qué lo lleva a hacer así? Cada uno de nosotros tiene una perspectiva física limitada. Te conté que vemos en una angulatura de 180 grados, pero solamente se hace consciente para nosotros lo que vemos en una angulatura de 37 grados dentro de esos 180. Y que del espectro visible por el ojo humano en el haz de luz, solamente podemos ver un 1%. O sea, no podemos decir, la vida es así como yo la veo, porque hay 99% de cosas que no veo. Por ejemplo, un perro puede ver cosas que yo no veo, o percibir cosas que no estamos viendo, están frente de nosotros. Y ahí, bueno, esto da para hablar muchos más. Ahora bien, es cierto que existen dos realidades que conviven entre sí. La realidad que existe afuera de mí, que es independiente de mí, sobre la cual yo no tengo ningún tipo de dominio y no me puedo hacer cargo de esa realidad externa, pero hay otra realidad que es mucho más subjetiva y que podría decirse que solamente existe dentro mío y de esa sí me puedo hacer cargo. Ahora bien, realidad igual a hechos. Cada persona habla desde su propio punto de vista y este es el viejo modelo. Si la realidad fuera solo hechos, desde esa mirada tendríamos que conformarnos aceptándolos tal como son y perderíamos el poder de crear nuestra propia realidad. Esto es así, como yo digo, y punto. Eso cierra todas las posibilidades de conseguir aquello que queremos lograr. Por eso, a través del coaching ontológico, nos proponemos mostrarte que la realidad también puede ser creada desde nuestras interpretaciones. Por eso, desde el nuevo modelo ontológico, decimos que la realidad son hechos más las interpretaciones que nosotros hacemos de esos hechos. Esta parte es la que nos devuelve el poder como creadores de nuestros destinos, porque al modificar nuestras interpretaciones podremos accionar de forma diferente en el mundo en el cual estamos interactuando. Sos la persona que puede cambiar al mundo. Por ahí vemos esa frase y es muy bonita, pero no es del todo acertada o funcional. Yo te invito a mirarlo de esta otra manera. Sé tú el cambio que querés ver en el mundo. Como nos invitó Gandhi, cambia tu vida. Tratá de ser vos el cambio que querés ver en el mundo. Y es una afirmación, sí. Solo vos tenés el poder para cambiar el mundo en donde estás viviendo. O sea, tu mundo, el mundo de tus interpretaciones. Cambia las interpretaciones que te quitan el poder. No es lo que está pasando, sino lo que yo estoy creyendo o estoy interpretando. Entonces, llegando ya al fin de la clase de la realidad, para cambiar nuestros resultados, debemos convertirnos en nuevos observadores. Y esto es aprendizaje. Bien, hasta acá hablamos de los enemigos del aprendizaje, del ser, hacer, tener, la aritmética sagrada, el verdadero orden de la vida. Hablamos de la realidad, que no son los hechos solamente, sino que son también las interpretaciones que hacemos de esos hechos. Y ahora vamos a hablar de los juicios. Este es un tema muy interesante.
Así que bien, te doy la bienvenida a este módulo de los juicios. Los juicios son importantes para diseñar nuestro futuro. A ver, ¿qué vamos a aprender acerca de los juicios? Mírate un poquito, analízate, ¿qué juicios estás emitiendo? No, yo no emito juicios, sí, todos emitimos juicios. Es más, para diseñar nuestro futuro necesitaremos distinguir entre los juicios que nos abren posibilidades de aquellos que nos cierran posibilidades. Entonces, esto es algo que vas a querer anotar y recordar. ¿Mis juicios me abren o me cierran posibilidades? Entonces, juicios por ahí nos imaginamos como en una corte, pero estamos hablando de los juicios de valor, los que son referentes a las interpretaciones, las declaraciones que nosotros hacemos desde las interpretaciones que tenemos. Entonces, ¿de qué te servirá distinguir los juicios que te cierran posibilidades en tu vida? Acá, y espero que se escuche, hay una situación. Te invito a mirar este video. Bien. Bien. En este video, el hombre iba con su perro en el auto. Se ve que lo había llevado a la peluquería canina. Pasa por el bar y no se percató de que estaba su novia y de que estaban con las amigas. A simple vista parecía que él estaba con otra mujer. Entonces, ¿qué pensó esta chica? Por supuesto no lo podemos saber con exactitud. Lo que podemos suponer es que podría haber pensado, solamente podemos suponer lo que podría haber pensado. Entonces, lo que podemos suponer, y lo digo por tercera vez, son lo que podría haber pensado la chica. No tenemos ni idea de qué pudo haber pensado con exactitud. ¿Cuántas veces asumimos que sabemos lo que el otro está pensando? Y en realidad no tenemos idea, solamente podemos suponer. Lo vuelvo a recalcar porque es importante. Podemos suponer que el marido quería darle celos, que su pareja nunca la quiso, o podemos decir nunca es lo que parece ser, o podemos afirmar que se volvió loco, o que quería terminar su relación y pasó a propósito y se hizo ver, o qué suerte que aún no se casó con el fulano, o no se sorprendió porque era de esperar que su esposo haga esas cosas. ¿Quién sabe? Hay parejas que se permiten cosas. Te vas a sorprender. No te voy a venir a contar cómo está el mundo, pero hay parejas que se permiten muchas cosas. Entonces, podríamos suponer que no es su esposo, es su novio. Entonces, ¿cuántas diferentes posibilidades aparecen en este interpretar, en este enjuiciar? ¿Desde qué lugar han sido sacadas esas conclusiones que pudimos haber supuesto? Algunas personas dicen que como la chica no sabe que quien acompaña a su novio es la mascota, piensa que es un amante y no puede pensar otra cosa. ¿Dirías, la chica se dio cuenta de que en el asiento al lado iba su mascota? Entonces veamos cómo funciona. Bien, como los seres humanos, cuando no conocemos toda la historia, necesitamos explicarla de alguna manera y para completar la historia utilizamos lo que en el coaching ontológico denominamos como juicios de valor. Entonces, cuando no sabemos la historia completa, la completamos prácticamente sin pensar, desde tus juicios. Por ejemplo, si alguien te cuenta una determinada situación laboral o personal, vas armándote una historia en tu mente donde hay cuestiones concretas y gran parte de supuestos que haces de manera automática. Los seres humanos completamos las situaciones mediante juicios. Entonces, esto lo vuelvo a recalcar. Los seres humanos completamos las situaciones mediante juicios. Y hay juicios que me abren posibilidades y juicios que me cierran posibilidades, de los cuales no tenemos ni la menor idea a veces y en la mayoría de los casos siempre estamos suponiendo. Entonces, en coaching ontológico decimos que hay dos tipos de juicios, los que nos abren posibilidades y los juicios que nos cierran posibilidades. Entonces, ¿por qué decimos que unos juicios abren y otros cierran posibilidades, siendo que los juicios no son buenos ni malos, ya que son solamente eso, son juicios? Bien, tenemos la realidad
Y la realidad son sucesos, personas, situaciones, estímulos que están en el mundo externo. Pero estos estímulos llegan e impactan el órgano sensitivo, ya sea en el oído, en la vista, en el tacto, en el gusto, y esos son los filtros. Pero son filtros que están sucios, por decirlo de alguna manera, porque están tamizados con las creencias, y las creencias no son verdaderas ni falsas. Muchas veces estamos equivocados, entonces tenemos percepciones de la realidad. Y esas percepciones salen distorsionadas y eso genera nuestra propia experiencia de la realidad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a no darle tanta fuerza al juicio, sino que le restamos peso, y como podríamos estar equivocados y podemos nosotros entender que la realidad no es lo que está pasando, sino que estoy interpretando que podría estar equivocado, entonces empiezo a hacer preguntas, empiezo a hacer pedidos. Mira, no entiendo esto, te pido que me expliques este comportamiento tuyo porque estoy confundido. Entonces estás abriendo posibilidades sin enjuiciar, te explican, vos decís, entonces escucho que estás diciendo esto y esto, ¿estoy en lo correcto? ¿Te escuché bien? Sí, eso es lo que quise decir, genial. Bueno, y a partir de ahí seguimos construyendo. O vemos a alguien con cara larga, enojado, y no le voy a hablar porque está, si no le voy a tener que contestar. Entonces estamos suponiendo la mayor parte del tiempo. Y el otro es un otro y a lo mejor está pensando en otra cosa, tiene un problema y nosotros estamos suponiendo. Entonces siempre estamos interpretando. Entonces tenemos juicios que nos abren posibilidades y juicios que nos cierran posibilidades. Los que nos abren posibilidades, por ejemplo, soy una persona proactiva, soy joven todavía, puedo intentarlo, soy decidido, soy decidida, soy prolijo, soy prolija, tengo muchas amistades, me gusta estar con gente y relacionarme. Todos estos juicios me abren posibilidades porque hay otros juicios que me cierran posibilidades. Por ejemplo, soy tímido, me cuesta relacionarme con los demás, no puedo controlar a mi pareja, soy poco decidida, poco decidido, no me reconocen por lo que hago, soy joven, soy vieja, soy mujer, soy varón, soy alto, soy flaco, soy gordo. Todos esos juicios me cierran posibilidades. Y lo que tenemos que integrar a nosotros es que vivimos en transparencia. Te muestro esta pecera. Tiene como un micromundo dentro. Somos como peces en una pecera. Ellos están en el medio agua, nosotros estamos en el medio aire. Entonces, los peces no saben que están dentro del agua. De la misma manera estamos nosotros, no nos damos cuenta que tenemos juicios, porque vivimos en una transparencia al respecto. Ni siquiera juzgamos que los tenemos, solamente actuamos y decidimos. Y no tenemos juicios, los juicios nos tienen a nosotros. Entonces, los juicios tienen que ver directamente con dos aspectos del uso del lenguaje. Es decir, el ser está compuesto como engranajes, como te muestro acá en la imagen. Son engranajes. Si se mueve uno, automáticamente se mueven los otros dos. El ser está compuesto por el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Y cuando hablamos, desde el lenguaje decimos que somos seres lingüísticos, utilizamos el órgano de las cuerdas vocales, la lengua, todo el aparato fonético. Nosotros emitimos palabras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando usamos las palabras y lo hacemos desde nuestras descripciones, usamos el lenguaje descriptivo. Y el lenguaje descriptivo no produce ningún impacto, solamente describen los hechos, lo que está pasando. Pero el lenguaje generativo genera una nueva realidad. El lenguaje generativo apunta hacia el futuro y hace que las cosas pasen. Porque el lenguaje generativo involucra lo que son las declaraciones, los pedidos, las ofertas, las contraofertas y las promesas. ¿Y esto de qué sirve? Los juicios nos tienen que ver directamente con dos aspectos del uso del lenguaje. Filtramos la información para que encaje en nuestra visión del mundo. Pero si filtras información equivocada, obtenés resultados equivocados y una manera como equivocada de juzgar. Entonces tiene que ver con nuestras descripciones también. Descripciones de nuestra observación del mundo. Al afirmar, tiene compromiso social de proveer evidencia o testigos. Cuando yo afirmo, fui allá y los precios estaban más baratos en este supermercado, en este almacén, y en el otro estaba más caro. Entonces hay una persona que valida tu juicio. Sí, yo también fui.
Y es cierto lo que decís. Entonces decimos que ese juicio, esa afirmación, es válida porque está sustentada por otros testigos que estuvieron ahí. Ahora, si vos vas a decir, vi a fulanito que estaba haciendo tal cosa, y pero tenés como demostrarlo, esa es una afirmación que está por comprobarse, o sea, no podemos decir que ni es verdadera ni falsa, pero siempre estamos emitiendo juicios y son hechos fundados en acuerdos históricos y prácticas sociales también. Tienen consenso de la comunidad y son útiles las afirmaciones para fundar juicios. Entonces, son como veredictos y declaraciones el lenguaje generativo. Estoy hablando ahora de otra parte importante del lenguaje. Recién te acabo de hablar del lenguaje descriptivo, con el cual afirmamos y simplemente describimos una realidad, pero no producimos ningún impacto y puede llegar a describir como, no, está lloviendo, no tengo ganas de hacer nada con los días así, porque cuando llueve la otra vez pasó esto y pasó aquello, y no sé, los días nublados me deprimen. Entonces estamos describiendo situaciones, pero para hacer cambios y para lograr resultados necesitamos hablar de manera generativa. Entonces, los juicios tienen que ver directamente con este aspecto del lenguaje también, que es utilizar el lenguaje de forma generativa para crear una nueva realidad. Y con el lenguaje generativo creamos y generamos una nueva mirada, una nueva realidad, una forma nueva de posibilidad. Y el lenguaje generativo solo existe en el lenguaje. Esta realidad que queremos construir solamente existe en el lenguaje. Nuestra manera de decir, está lloviendo, está feo, no me gustan estos días, pero yo no me quiero sentir así. Y entonces, ¿qué quiero? Y esta es la pregunta de oro, es la pregunta mágica. Porque cuando yo digo, no quiero estar así, entonces, ¿qué quiero? Y hago una declaración. Quiero disfrutar el día, quiero hacer de este día el mejor día de mi vida. Está nublado, está feo, sin embargo, voy a poner lo mejor de mí y voy a sentirme así, así, así. O sea, estoy creando algo que todavía no existe, pero por declararlo, la palabra hace que mi estado de ánimo emocione y toda mi corporalidad apunte a la concreción de ese estado deseado. Entonces, la realidad que quiero lograr solamente existe en el lenguaje y no en las descripciones, sino en las declaraciones. Cuando yo digo no quiero estar enfermo, estoy afirmando, aunque estoy utilizando la palabra no, que no quiero estar enfermo y yo debería cambiar eso. Yo me siento mal, me siento enfermo, no quiero estar enfermo. Entonces, ¿qué quiero? Quiero estar sano. Entonces, con la declaración puedo afirmar lo que sí quiero que pase. En vez de decir, no, pero yo no quiero esto, como no quiero estar enfermo, no quiero estar sin trabajo, no quiero estar enojado. Bueno, entonces, ¿qué querés? La pregunta entonces, ¿qué quiero? Después de una descripción, te va a abrir los ojos a un nuevo mundo, a crear una nueva realidad que va a emerger y se va a poner delante tuyo como posibilidad de acción. Entonces, el lenguaje declarativo está en la persona que lo formula. Puede ser válido o inválido según la autoridad de quien lo declare. Los juicios pueden ser fundados o infundados de acuerdo a la forma en que se relacionan con una experiencia previa. Y vamos a hablar sobre el lenguaje que crea realidad. No el descriptivo, sino el generativo. Yo puedo utilizar el lenguaje descriptivo como plataforma o trampolín, pero lo que me va a dar el despegue, la motivación, el impulso es el lenguaje generativo. Te vuelvo a repetir el ejemplo. Yo no quiero estar enfermo, estoy describiendo una condición mala de salud. No quiero eso. Si yo me quedo ahí, mi vida va a seguir siempre igual, en círculo. Pero cuando yo digo, entonces, ¿qué quiero si no quiero estar así? Y digo, quiero estar sano, quiero estar radiante, quiero estar eufórico de forma natural, quiero estar acompañado. No, pero yo no quiero estar solo. Como siempre estoy solo, nadie me da bolilla, como no logro que la gente se me arrime. Yo no quiero esto. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Entonces, esto es una invitación a usar el lenguaje declarativo y generativo para que puedas crear una nueva realidad. Y vos decís, no, pero esas son palabras. La palabra crea. Está el estudio científicamente comprobado de que un grupo de personas se acercaron a una persona que estaba bien y de a uno se empezaron a acercar en diferentes momentos y le empezaron a decir, che, qué mala cara tenés, ¿estás enfermo? No, estoy bien por lo menos. Ese se fue. Vino otra persona
que estaba en complicidad con los otros 9, y le dijo, ¿te sentís bien? Porque te veo demacrado. Y ya la persona empezó a decir, nada, nada que ver, son suposiciones tuyas, yo me siento excelente. Vino el tercero, el cuarto, el quinto diciendo, vos estás bien, mirá, te veo mal, como estás comiendo bien, tenés alguna enfermedad. Dice que pasó un tiempito y ya se sentía enfermo, tuvo que pedir asistencia médica, se enfermó. O sea, su mente empezó a emocionar, vino un estado de ánimo, fue la emoción es una reacción en el cuerpo y su cuerpo empezó a generar desde el cerebro, empezó a generar cortisol. El cortisol es una sustancia química natural, pero que genera el miedo y bueno, le bajó la defensa y se enfermó. O sea, mentalmente pudieron enfermar a una persona. Fíjate el poder que tiene la declaración para poder utilizarlo a favor de tu vida. Yo no quiero esto, bueno, entonces ¿qué quiero? Quiero, y ahí empezás a declarar lo que sí querés. Entonces, los juicios no son ni verdaderos ni falsos, son funcionales o no funcionales, nos abren o nos cierran posibilidades. Apuntan hacia el futuro, hacen que las cosas pasen, y su forma es hacer declaraciones, pedidos, ofertas, promesas. Cuando emitimos juicios acerca de las personas, estamos contribuyendo a dar forma a su identidad. Juan es una buena persona. Estamos contribuyendo a que otra persona escuche y avale que yo dije que Juan es buena persona. Y como yo soy una persona confiable, porque guardo una ética, entonces esa otra persona cree en mi declaración. Por eso no sabemos si Juan es buena persona. Por ahí no conocemos bien cómo son todas las personas, pero contribuyen a dar forma a la identidad. No vayas a aquel lugar de vacaciones porque es una porquería, la pasé re mal. Como sos una persona que viaja y tenés buen gusto a lo mejor, muchas personas se toman de eso o vos te tomás del juicio de otra persona, pero eso no es verdad ni es mentira. Tal vez a esa persona no le gustó. Entonces, le estamos dando autoridad a los juicios de otras personas y eso puede afectar nuestra forma de ver, de interpretar. Entonces, cuando emitimos un juicio estamos haciendo referencia al pasado también. Llamalo a, vamos a usarlo a Juan, llamalo a Juan para dar este discurso porque él es eficiente y tiene poder de palabra. ¿Por qué digo eso? Porque previamente, en otra experiencia en el pasado, tuve que haberlo visto a Juan contar una historia o relatar algún discurso. Entonces se basa en el pasado y me permite emitir el juicio de que Juan está capacitado para dirigir una reunión o hablar a un público. Y los juicios también hablan del futuro. Y hablan del futuro porque usa el lenguaje declarativo para diseñar algo en el mundo mental donde yo voy a poner toda mi intención y entonces voy a poder ir en esa dirección. Y la palabra tiene un poder impresionante. Entonces, acá surgió Juan de nuevo. Respecto a los juicios, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Cuando una persona hable un chisme de vos, eso habla más de la otra persona que de tu comportamiento. Entonces, acá vamos a aprender a que los juicios se fundan, tienen que estar fundados en evidencias, porque si no son puras interpretaciones. Entonces, hasta acá cómo venimos. Bien, las interpretaciones las tenemos. En los juicios estamos todo el tiempo. Los juicios los construyo en el ahora, basándome en el pasado, para crear una nueva realidad en el futuro. Entonces formulo juicios porque me preocupa el futuro. Yo no vuelvo a ese lugar donde me estafaron. Es una porquería ese lugar, no compro nunca más ahí. Entonces, mi juicio me preocupa el futuro de que volver a ser estafado o que alguien que yo quiero caiga en la estafa, entonces yo emito el juicio de que ese lugar no vale la pena o esa gente no tiene ética. Entonces, los juicios no son verdaderos ni falsos, nos abren o nos cierran posibilidades, pueden ser válidos o inválidos, porque depende de la autoridad de la persona que emite el juicio, o pueden ser fundados o infundados si hay evidencia o información que lo compruebe o lo desacredite. Entonces el juicio debe llegar a preguntarnos, ¿cuál es la inquietud que me lleva a emitir este juicio? ¿Por qué lo tengo este juicio? ¿Qué me viene a decir sobre mí, sobre lo que estoy interpretando sobre esta cosa? 2. ¿En qué dominio se encuentra este juicio que estoy emitiendo? ¿En qué me baso para emitir este juicio? ¿Cuáles son los estándares que manejo para emitir este juicio?
afirmaciones que validan mi juicio y afirmaciones del juicio contrario. Son 5 puntos que fundamentan los juicios. Entonces, esto nos va a servir, más que nada lo importante es que entiendas que si bien los juicios los tenemos, nos abren o nos cierran posibilidades. Por lo tanto, si ves que se viene una crisis, no veas que todo está perdido, que puedas encontrar oportunidades, que puedas encontrar posibilidades, porque si te encerras en el observador, en el puntito donde está lo que sabes y lo que sabes que no sabes, tenés que abrir la puerta para salir de esa trampa, de ese engaño, a donde está ese 99% de cosas que no ves, que no te percatas, que no te das cuenta, donde están todos los recursos, las habilidades, las personas que tienen lo que necesitas para lograr lo que querés lograr. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a cambiar el observador. Y esto también es aprendizaje. Bien, hasta acá, hablando de los juicios, y ahora te voy a invitar, siempre invitándote a que pongas pausa porque esto es largo y continuado, son 5 lecciones y es el primer módulo, y ahora vamos a pasar a hablar de los compromisos y con esto vamos a finalizar el primer módulo, y esto es para toda la semana. La semana que viene te voy a estar compartiendo el siguiente módulo que habla del modelo comunicacional, las declaraciones, pedidos, ofertas y promesas, la escucha y los tipos de escucha. Y ahora vamos a hablar de los compromisos. Yo te pregunto, y mira esta imagen, un hombre con un anillo, al parecer se le va a declarar a la mujer, le va a proponer un trato, un acuerdo, le va a hacer una declaración de amor. Entonces, vamos a hablar de los compromisos. Y sacamos a lo mejor lo de la pareja y una relación de trabajo, donde vas a pedir un aumento, a lo mejor vas a también hacer una declaración. Entonces, las declaraciones las tenemos, las emitimos, pero vamos a hablar acerca de esto que también es importante y es de nuestro compromiso, es lo que construye nuestro carácter. ¿Tenemos compromisos o somos nuestro compromiso? Porque una cosa es ser y otra cosa es estar. Y como vimos en el segundo módulo, mucha gente vive desde el hacer para tener en vez de vivir desde el ser. Entonces, ¿tengo compromiso? Cuando yo digo tengo, el tener es como una necesidad de apego. Tengo esto, como soltalo, soltalo y déjalo fluir. Porque no tenemos nada, porque no nos vamos a llevar nada más que las experiencias. Entonces los compromisos se tienen o se integran y uno mismo se transforma en el cambio que quiere ver en el mundo, como dijo la frase de Gandhi. Entonces, ¿qué es el compromiso? Y vamos a distinguir de qué se trata, qué significa comprometerse y cómo impacta en nuestras interacciones. Entonces, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos de acuerdo a los compromisos que cumplimos o dejamos de cumplir. Pasado buen criollo, tu vida es como es porque sos una persona comprometida con tus valores, tus principios, tus métodos objetivos, o estás comprometida o comprometido a no guardar esos compromisos que contrajiste. No hacer nada también es estar comprometido a algo, porque el no tomar una decisión es ya decidir. Entonces, la clave, el resultado, es que todo es una conversación. Siempre estamos conectados y comunicados con todos y con todo. Y añadimos la tecnología, integramos y a través de los mensajes nos estamos comunicando. Ahora, si no estás dedicando tiempo a leer un libro que transforme tu mente, que mejore tu vocabulario, para estar 3 o 4 horas viendo televisión, programas que te entretienen, estás adormeciendo la mente por los pantallazos y por la información que ingresa, y esto genera hormonas como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, o estás viendo muchos informativos a lo mejor que con la musiquita, hay tantas muertes por coronavirus, o no sé, siempre con los motochorros y todo el tema, y vos estás generando cortisol y esto genera miedo y genera temor, y vas a actuar desde ese estado de ánimo. Entonces, ¿dónde está puesto tu compromiso? Y vamos a hablar un poquito de esto. Yo te diría, muéstrame tus resultados y te diré cuán comprometido o comprometida estás. El compromiso es nuestra fuente de poder para realizar las acciones que nos permitirán hacer que las cosas pasen. O sea que lograremos los resultados, las metas,
los objetivos y los deseos justos que hayamos determinado por medio de la planificación. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Seguramente lo escuchaste en algún otro lado. Así como el compromiso es la clave para lograr el resultado, el no lograr los resultados deseados es indicativo de tu falta de compromiso, porque siempre estás comprometido a algo. Entonces, compromiso es una habilidad, es una capacidad o una competencia que tiene el ser para crear algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Se genera en el dominio del ser el compromiso, pero se ejecuta en el dominio del hacer. Y utilizamos el lenguaje generativo para hacer declaraciones y eso indica a qué estamos comprometidos. Te invitan a un lugar y no querés ir. Entonces vos agarrás y decir, mira, te agradezco la invitación, pero no voy a ir porque en realidad estoy comprometido con otra cosa. Entonces estás declarando lo que sí querés hacer. Pero ¿qué pasa cuando en los actos del habla terminás diciéndole sí a una invitación a la que le querías decir que no? No querías ir ahí, pero tenés que hacerlo por compromiso. O al revés, ¿m? Querías hacer algo, pero no lo hiciste porque no correspondía, porque no daba. Cuando le querés decir que sí a algo y terminás no haciéndolo, vas a ver tu dignidad comprometida. Y al revés, cuando querés decirle que no a algo y terminás diciéndole que sí por la razón que sea, vas a ver tu integridad y tu dignidad comprometida. Entonces, esto te va a dar verdadero poder. Entonces, se genera en el dominio del ser, pero se ejecuta en el dominio del hacer. Cuando estamos comprometidos, es con el propósito de hacer que algo suceda o pase de acá en el presente hacia el futuro. Entonces el compromiso se puede medir. Por ejemplo, acá ves una imagen de una persona que está llegando tarde, parece. Está perdiendo papeles, no sé si desayunó, va apurado. Me quedé dormido y llego tarde a cualquier situación. Esta persona que llega tarde o es impuntual, ¿con qué está comprometida esta persona? ¿Que no se acostó temprano? ¿Que no escuchó el reloj porque estaba muy cansada? ¿Qué se quedó haciendo? Y cuando se quedó haciendo eso, viendo una película o saliendo a algún lugar y después no pudo llegar a horario, ¿con qué estaba comprometida? Y suponiendo que pasó que se pinchó la rueda, se fundió el auto o perdió el colectivo, ¿qué otras acciones podría hacer esta persona ya que llega tarde? Porque tenía un acuerdo. Estaba comprometida con llegar a horario y ahora no puede llegar. Entonces esta persona va apurada y llega tarde directamente. ¿Podría haber actuado de otra manera? Sí, podría. Podría haber llamado por teléfono a la empresa, decirle, estoy en camino, tuve un inconveniente con el auto, voy a llegar más tarde, pido disculpa por este imprevisto, es una contingencia que emergió, sin embargo estoy llamando a la grúa y estoy solucionando el problema, voy a estar llegando más tarde o querés que repactemos para otra hora. Entonces, a través de la conversación hizo una oferta, hizo un pedido, una declaración y entonces generó un nuevo acuerdo. O directamente no llamó, llegó tarde, lo retaron o lo echaron de trabajo y entonces obtuvo el resultado que generó por no estar comprometido, a lo mejor con llamar, con avisar. ¿Y cuánta gente escuchaste que decía, bueno, quería saber el precio nomás, mañana te llamo, y no te llamó? Pasó mañana y no te llamó. O sea, dijo que iba a hacer algo y no lo dijo. ¿Con qué estaba comprometida esa persona? O mañana voy a pasar por el local a ayudarte a hacer esto y no fuiste. ¿Con qué estabas comprometido o comprometida? Y si no podías cumplir, podrías haber llamado y decir, mira, te dije que iba a hacer esto, pero no lo pude hacer, no voy a poder ir, ¿te parece que lo hagamos otro día? Y entonces ahí estás abriendo las posibilidades y cuidando la relación. Entonces tus resultados son un indicio de cómo estás comprometido y de qué acciones haces a través de ese compromiso. Entonces, cuando alguien es impuntual o dice que va a hacer algo y no lo hace, tendemos a jugar esa falta de compromiso diciendo que esa persona no está comprometida o que está comprometida con otra cosa. Acá, en esta relación de coaching que tenemos vos y yo te invité a que cuando no puedas asistir a una sesión, a alguna charla, puedas avisar con tiempo que te surgió un imprevisto
para que yo no te esté llamando diciendo quedamos en conversar a tal hora. ¿Está todo bien para conversar? Sí, vamos a conversar a tal hora. O no, mira, me surgió un imprevisto. Y no tenés que esperar que yo te llame. Si vos sabías 4 horas antes, me avisás con un mensajito 4 horas antes, mira, teníamos una charla para tal hora, no voy a poder estar, ¿podemos repactar para otro horario o para otro día? Y entonces cuidamos la relación, porque se trata de eso, de establecer relaciones de confianza, porque nosotros interactuamos en la convivencia y nos transformamos en las conversaciones que mantenemos. Entonces, esta falta de compromiso que tienen las personas a veces hace que nosotros nos veamos como no dignos de confianza ante otras personas. Acá tengo la imagen de un político, alguien que por ejemplo promete cosas y después no cumple, porque el compromiso es una decisión también, es una elección. Compromiso es crear, es organizar, es darle forma a una serie de acciones o no acciones más allá de los resultados. Crear viene del hebreo bará, que significa organizar, darle forma, no es algo de la nada, es como tomar de los corralones de materiales material y darle forma a una estructura o algo. Entonces, en el mundo de la política, si digo que voy a hacer algo y no lo cumplo, por la razón que sea, ahí se ve dónde está mi compromiso. Esta cita de Albert Camus dice, la vida es la suma de tus elecciones, así que te va como te va, según los compromisos que guardas o dejas de guardar. El compromiso es más que una elección, también es un acto creativo. En los compromisos me predispongo a crear algo que no existe como posibilidad para mí o que está por existir. Por ejemplo, un proyecto, un objetivo, metas, planes, sueños, imágenes. A lo mejor querés eh, armar una fundación. No existe en el presente, pero a través de las declaraciones y de tu compromiso de hacer un pedido a una persona, mira, veo que tenés dones y cualidades y dotes, recursos y habilidades, y este es mi plan, mi idea, quiero hacer esto, y esa persona se entusiasma, se emociona y te ofrece su ayuda, y a lo mejor ya tenés a alguien con quien asociarte y hacer tu sueño realidad. Entonces se trata mucho de eso. Se van a manifestar por medio de la coordinación de acciones, por medio de los actos del habla. O sea, lo vuelvo a repetir, en los compromisos que te predispones a crear algo que ya no existía como posibilidad para vos, o que está por existir como un proyecto, un objetivo, una meta, planes, sueños, imágenes, se van a manifestar a través de los actos del habla, que son los pedidos, las ofertas, las contraofertas, las promesas, las declaraciones. Un ejemplo de los actos del habla. Yo te dije recién la declaración del sí y del no. Cuando querés hacer algo y no lo haces, entonces ves tu dignidad comprometida, porque lo querías hacer pero no lo terminás haciendo porque no daba. O la declaración de ignorancia. Mirá, no lo sé a esto. Entonces abrís el espacio para aprender con un nuevo saber. O los pedidos. Mira, te pido por favor que dejes de referirte así hacia esa persona porque a mí me molesta. ¿Te puedo pedir por favor que dejes de hacerlo? Sí, discúlpame, mira, no me di cuenta, me arrepiento, discúlpame. Entonces, a través de las conversaciones, haciendo pedidos o ofertas, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a lograr este resultado que querés lograr? Estoy siendo oferta para vos. O una contraoferta, por ejemplo. Mira, vos me dijiste que pase mañana, pero no voy a pasar mañana. Tengo otros compromisos. Pero te prometo que voy a pasar, o doy mi compromiso, que voy a pasar al otro día, a tal hora. Y cualquier cosa que surja, te llamo y te aviso para que no estés esperando. Entonces estás haciendo una contraoferta. O promesas. Mira, si vos haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto, esto y esto. Y las declaraciones que era, yo no quiero esto, entonces ¿qué quiero? Quiero, a partir de ahora, cambiar mi vida, vivir en plenitud, en completud, y así. Estos son los actos del habla. Bien, este es Humberto Maturana, falleció en este mes, que pasó, es un biólogo chileno, es una persona que ha impactado mucho con descubrimientos acerca del ser, y esto es lo que respalda la ciencia, la biología. Nosotros no podemos hacer más que lo que nuestra biología nos permite. Es decir, hoy día está el tema de la autopercepción. Hay personas que se autoperciben como en transespecie. Hay un hombre en Inglaterra que se autopercibe perro y anda vestido de dálmata y come alimentos para perro.
Biológicamente para nosotros eso no es posible. Es algo de un trastorno mental o una elección de vida. Se respeta, pero no podemos hacer más allá de lo que nuestra biología nos permite. Es decir, si yo me autopercibo pájaro y voy a un techo y me tiro, la ley de gravedad me va a atraer y yo me voy a dar contra el piso. No puedo volar, soy Homo sapiens, soy de esta especie, de esta raza. Entonces, Humberto Maturana decía, todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad de lo que vivimos. Es decir, que las conversaciones son espacios y es en ese espacio donde ocurre nuestro vivir. Entonces, qué interesante esto, porque el ser es un observador que está compuesto por el mundo interno, el mundo externo y el mundo emocional integrado, y a su vez está compuesto por el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Entonces, según lo que dice Humberto Maturana y utilizando el lenguaje de forma descriptiva o generativa, tengo que elegir dónde voy a estar parado para crear una nueva realidad desde los compromisos. Los compromisos se crean desde el lenguaje generativo, porque desde el lenguaje descriptivo solamente describo situaciones quejosas, doy explicaciones de por qué no logré resultados, afirmo situaciones, no, esto es difícil para mí o no soy capaz, y explicamos los por qué fracasé o por qué no logré lo que tenía que haber logrado. Entonces vemos que el lenguaje descriptivo sirve para describir o para detallar los hechos, pero no me sirve para lograr cosas, sino para distinguir esto es así, 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 yo no quiero esto, entonces ¿qué quiero? Y ahí paso al lenguaje generativo. Pido lo que quiero, soy oferta, hago promesas, declaro lo que sí quiero. Entonces, ¿dónde estamos parados? En el lenguaje generativo debemos estar parados. El lenguaje generativo, nuestro compromiso está en hacer que las cosas sucedan, o ocurran o emerjan. Entonces, en el lenguaje generativo, pido lo que quiero, soy oferta, hago promesas, declaro lo que sí quiero. Entonces, ¿hacia a dónde se orienta tu compromiso? Vos, ¿dónde te estás orientando con tu compromiso? ¿Estás explicando o estás creando? Si te estás en el lenguaje descriptivo, contando tu relato, tu historia, de por qué todavía no lograste lo que quisiste, bueno, da un paso más y decís, esto no es lo que yo quería, entonces, ¿qué quiero? Y empezás a pasar a la creación, al lenguaje generativo. Entonces, ¿cómo vas a medir tu compromiso? Pregúntate qué haces como costumbre, o sea, cuáles son tus hábitos, a qué cosas estás acostumbrado o acostumbrada, a qué le dedicas tiempo. Y yo veo mucha televisión, o escucho mucha radio, o duermo mucho. Bueno, ¿con qué estás comprometido? No, no tengo tiempo. ¿Y qué haces todo el tiempo como costumbre? Y veo televisión 3 horas. Ah, bueno, eso dice algo sobre tus compromisos. Las acciones deben ser coherentes con lo que querés. Si querés lograr algo, tu accionar debe estar en coherencia con aquello que querés. Es decir, si querés dar un paso, tenés que moverte. No podés imaginar que vas a dar un paso. Hay que accionar. Debemos determinar si lo que queremos es un deseo o un compromiso. No, yo quisiera lograr esto. ¿Querés hacerlo en realidad? Bueno, ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pedidos vas a hacer? ¿Qué ofertas? ¿Qué promesas? ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Qué recursos contás? ¿A quién conoces que podría ayudarte a lograr esto? También, ¿qué palabras usás? ¿Generativas o descriptivas? ¿Usás mucho el tengo? ¿El necesito? ¿O el quiero? ¿Y de qué te haces cargo? ¿Y de qué no te estás haciendo cargo? Cuando conversás, ¿escuchás para comprender o para responder? Y vuelvo a la cita de Gandhi. Sé el cambio que querés ver en el mundo. Siempre, pero siempre estamos comprometidos con algo o con alguien. Y acá, bueno, se me ocurrió compartirte esta historia de este chico, que sabes quién es, que cuando era jovencito, él dijo, mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Tremenda declaración. Él lo declaró y la vida se lo ofreció. Él lo logró.
más allá de su habilidad, de su talento natural para jugar al fútbol, que es un arte, era su oficio, para lo que él era bueno, entonces él hizo esa declaración y pudo lograr su sueño. Entonces, ¿es o no es importante, impacta o no impacta el poder de las declaraciones? Entonces los compromisos están en las declaraciones que nosotros hacemos. Bien, avancemos. ¿Qué es lo que nos bloquea o nos frena? Son las conversaciones internas. Son las conversaciones a través de los pensamientos que tenemos con nosotros mismos. Es el relato, la historia que nos contamos cuando contamos nuestra historia. Porque son explicaciones. Y el compromiso tiene que ser más grande que la historia. Los compromisos están en las declaraciones, no en los relatos. Aunque hay relatos o historias de vida que son inspiradores, como en el caso que vimos recién de Maradona. El compromiso o los compromisos se declaran. Entonces, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos de acuerdo a los compromisos que cumplimos o dejamos de cumplir. Compromiso es el material que hace al carácter con el que desarrollas la habilidad, competencia o capacidad para cambiar las cosas de un estado no deseado a uno sí deseado. Compromiso es conectarse con la posibilidad y por medio de conversaciones coordinar acciones consensuales, o sea, acá necesitas de un otro para la coordinación de acciones. Es decir, como soy un ser social que habita en comunidad, y para desarrollar las actividades que me van a permitir satisfacer las necesidades de primer orden, que es alimento, techo, vestido, etc., necesito desarrollar una especie de mercadeo, de comprar y vender, o sea, te doy esto a cambio de esto, para poder desarrollar mi interacción y mi subsistencia. Entonces, de eso se trata, de coordinar acciones consensuales para la coordinación de acciones. Entonces, hay dos tipos de cambios en los que nos vamos a enfocar. Los cambios externos que no dependen de mí, que se dan a causa de factores externos como el clima, la geografía, la economía, la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Eso yo no puedo hacer nada al respecto, ocurren, son estímulos, son hechos. Y los cambios internos, que sí están dentro de mí y yo puedo hacerme cargo de ellos, porque aunque hay cosas que no dependen de mí, puedo responder y adaptarme a la circunstancia y abrir nuevas conversaciones y espacios para coordinar posibles acciones y posibles oportunidades. ¿Tenés compromisos o sos tu compromiso? Te invito a reflexionar en esta pregunta. Lo que nos distingue de otras especies es la habilidad que tenemos de comprometernos, porque tenemos la capacidad de generar acuerdos y abrir conversaciones. Y acordate, las conversaciones son espacios que se crean con posibilidades de acción, en función de una coherencia ontológica que nos permite distinguir. En cambio, los animales son puramente instintivos. Compromiso nos da poder de decisión al coordinar acciones. El compromiso es un generador de confianza y la confianza refuerza las relaciones. El éxito es el resultado de las relaciones de confianza que establecemos con las otras personas o el medio mientras interactuamos. Y bien, hasta acá damos por finalizado el primer módulo. Hablamos de los enemigos del aprendizaje, del ser, hacer o tener, el orden correcto de la vida, la realidad, los juicios y los compromisos. En el segundo módulo, que te lo voy a hacer llegar la semana que viene, vamos a abarcar otras 5 distinciones: el modelo comunicacional, las declaraciones, los pedidos, ofertas y promesas, la escucha y los tipos de escucha. Bien, todo esto hasta acá. Te invito a poder ver este video, a poder reflexionar en los conceptos, que lo puedas pausar, que puedas tomar nota de lo que te preocupe, de lo que te haga ruido, de lo que sea, te haga sentido a vos, y que me le hagas llegar tus impresiones, tus inquietudes, y lo conversamos en las sesiones personalizadas 1 a 1 que vamos a mantener. Bueno, esto hasta acá. Te invito a poder amplificar tu visión y bien, nos vemos en el próximo módulo.